Amigos, espero que se encuentren súper bien el día de ahora. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chris por si no me conoces y bienvenidos a Cracovia, Polonia. Así es, gente, así es, people. Estamos en Polonia. Estamos en este hermoso país que tuvo un gran papel en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ahorita estoy en Cracovia. Cracovia, que es la segunda ciudad más grande de este país, que es una ciudad hermosa. Es una ciudad con vibras hippies, vibras bohemias. La ciudad en sí es hermosa, la arquitectura, los edificios, la gente muy buena onda. Y es que sí, esta ciudad es una ciudad que no está tan valorada por los turistas y la verdad para mí se acaba de convertir en mi ciudad favorita de Europa. Todo lo que es la ciudad es completamente original, a comparación de Varsovia, que esa ciudad se destruyó por completo en la Segunda Guerra Mundial. Esta de aquí es completamente original y es que Cracovia jugó un papel muy importante en lo que es la Segunda Guerra Mundial, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero todo eso lo vamos a estar contando mientras recorremos la ciudad, ¿no? Acompáñenme en esta nueva aventura recorriendo la ciudad de Cracovia en Polonia, la segunda ciudad más importante de Polonia. Para meterlos un poco en contexto con este país, ok, pues Polonia es un país que se encuentra en Europa, que se encuentra en el puro centro entre Alemania, Ucrania, Rusia. Están todos esos países alrededor de Polonia. Eso hace que tenga una ubicación estratégica para invasiones, para guerras. Hagan de cuenta que si se desata una guerra, Polonia está en el medio siempre. Entonces siempre le va a tocar un chingazo de pérdida a este país. Pues eso pasó específicamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Llegaron los alemanes y se apoderaron de Polonia. Llegaron y tomaron toda esta tierra. Primero empezaron por los pueblitos chiquitos y después por las ciudades grandes. Cracovia antes era la capital de Polonia, pero una vez el rey dijo, ¿saben qué? Ya me aburrí de Cracovia, ya no quiero vivir más en Cracovia. Entonces agarró su castillo y se lo llevó a Varsovia, que es la actual capital. Eso fue lo mejor que le pudo pasar a Cracovia, porque cuando llegaron los alemanes, esta ciudad ya no era la capital y se fueron más directamente hacia Varsovia, ya que allá se encontraban las personas de alto mando de este país. Como lo mencioné al principio del video, Cracovia es una ciudad joven, una ciudad universitaria, una ciudad hippie, bohemia, que se siente diferente, ¿no? A comparación de la ciudad de Varsovia, que es una ciudad reconstruida, una ciudad que la hicieron como ellos quisieron básicamente. Y menciono lo de los universitarios porque también ustedes saben que donde hay universidades, donde hay gente universitaria, es donde comienzan siempre las revoluciones, porque los universitarios en la mayoría del tiempo son los primeros en alzar la voz cuando se están cometiendo fraudes, cuando hay una injusticia de parte del gobierno. Pero todo eso lo voy a estar explicando un poquito más adelante del video, porque es algo muy interesante y que tiene algo que ver con el comunismo que existía aquí en Polonia. Igual recuerdan que hace rato les mencioné que la ciudad de Varsovia fue destruida por completo. Eso no le pasó a la ciudad de Cracovia, porque miren, en aquellos años, hace muchísimos más años antes de la Segunda Guerra Mundial, llegaron los mongoles aquí y Cracovia no tenía su muralla tan forzada como para evitar ser invadidos por los mongoles, y fueron invadidos por ellos, llegaron, destruyeron absolutamente todo en esta ciudad. Cientos de años después llegan los alemanes. Ellos ya estaban más preparados para algún tipo de invasión, y aunque sí llegaron los alemanes, ellos tenían invadido prácticamente todo el país. Cracovia fue una de las ciudades que no las pudieron destruir al 100% como destruyeron Varsovia. Entonces caminar por estas calles, estás caminando por las calles reales que existen desde esos años. Como les mencioné hace rato, esta de aquí era una de las entradas a la ciudad vieja de Cracovia. Aquí es donde llegaron los mongoles e invadieron y que después reforzaron. Vamos a entrar a ver. Vaya, venga, que aquí se siente un poco más de vibras hippies. Muchos barecitos, muchas tiendas de souvenirs. Y lo mejor de todo esto es que estamos caminando en las calles reales, como les mencioné hace rato. Todo lo que miran aquí atrás de mí no fue tocado por los nazis, no fue tocado por ellos, no destruyeron casi absolutamente nada de esta ciudad. Y es que volvamos a la historia. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, después de que se van los alemanes, llegan los rusos aquí a Polonia. Específicamente
específicamente aquí a Cracovia, sacan a los alemanes y les dicen como: miren, carnalitos, acabamos de llegar aquí, los salvamos de un genocidio, los salvamos de convertirse en Alemania básicamente, y les dicen: pero en agradecimiento necesitamos que firmen esto, un tratado de que se iban a unir a la Unión Soviética. Entonces los polacos pues lo firman, ¿no? Y básicamente salen de un dueño para pasarse a otro dueño. Ahora la Unión Soviética, ahora Rusia, llega al poder en Polonia. Se divide Europa, se convierte en Europa Este y Europa Oriente. La única muralla física que existió en ese momento fue el muro de Berlín. Muchos ya conocemos un poco acerca de esa historia, y lo que también conocemos es que se divide en dos partes: la parte capitalista y la parte comunista. Polonia se convierte en un país comunista. Así es, un país tipo Cuba, un país tipo Venezuela, lo que le está pasando en estos momentos. Y eso obviamente a los polacos pues no les gusta. Dicen como: hey, hermano, pues como que ahora somos comunistas. Y si conoces más un poco de cerca lo que es un país comunista, entenderás que todas las personas que estén en contra del régimen, que no estén de acuerdo con las decisiones que se está llevando a cabo ese nuevo gobierno, pues básicamente para ellos es un peligro, ¿no? Y se convierten en criminales. Empiezan a decir que lo que están haciendo es un delito, que lo que están haciendo es ilegal, y los meten a la cárcel. Eso fue lo que pasó aquí en Polonia. Entonces aquí Cracovia, por ser una ciudad de estudiantes, pues empezó a alzar la voz, y vinieron los rusos, vinieron a investigar qué está pasando aquí, por qué esta gente no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. A toda la población de aquí de Polonia le tocó rendirse por un tiempo, no siempre, porque después de que se fueron los alemanes, ellos sentían que ya habían vivido demasiado, de que ya no se iban a dejar, de que ya no iba a pasar lo mismo con su país, y empezaron a crear ese espíritu de lucha, ese espíritu de ya no dejarse de las injusticias. Tiempo después, a pesar de que los polacos ya estaban rendidos, especialmente los de aquí, los de Cracovia, todavía había una esperanza, y se creó un movimiento. Eso se llama Solidaridad. Eso se convirtió en un movimiento, un partido político tiempo después. Pero para poder entender un poco lo que es el contexto, nos vamos a regresar a la Segunda Guerra Mundial. Miren, esta es la plaza medieval más grande de toda Europa. Es hermosa, oigan, miren cómo están los cuadritos muy típicos europeos. Pero esta plaza está conservada totalmente. Es la misma que conocieron toda la gente de la Segunda Guerra Mundial. Toda la gente, todos los mongoles que vinieron a invadir, fue lo que miraron esta hermosa plaza, y ahora la estamos mirando nosotros en el año 2024. Miren qué hermoso. Hola, guapo. Andas chambeando duro, ¿verdad? Oh, miren los pelos. Te gusta que te acaricien, ¿verdad, loco? Miren, aquí tenemos a dos amiguitos. Hola, qué guapos. Mira qué hermoso, andas chambeando duro, ¿verdad, carnal? Le andas pegando duro a la chamba. Te traen aquí chambeando en contra de tu voluntad. La Alemania nazi comienza una persecución extrema en contra de los judíos y los empieza a meter en campos de concentración en un pueblito muy cercano aquí a Cracovia. Después de los judíos, los que seguían eran las personas de descendencia eslava, es decir, casi el 90% de Polonia. Este distrito, este barrio judío se llama Kazimier, es la zona de los judíos, es donde vivían el 60% de los judíos de aquí de esta ciudad, de Cracovia. Y como lo mencioné al principio, a diferencia de Varsovia, esta ciudad no fue destruida por completo. Entonces a día de hoy todavía quedan varias sinagogas de pie en esta zona. Eran dueños de casi todos los negocios, de cafés, de restaurantes. Muchos de ellos pues trabajaban aquí, trabajaban en bancos, Cuando llegaron los alemanes, pues los recogieron a todos y los mandaron a campos de concentración o a campos de la muerte, campos de exterminio como el de Auschwitz, pero ese se lo voy a mostrar en el siguiente video. Como pueden mirar, aquí cambia un poco las vibras de la ciudad. Ya aquí puedes mirar un poco más de judíos, un poco más de personas que practican esa religión. Y es que está muy triste, fíjense, es muy interesante toda esa historia, porque en esos tiempos, en todas estas calles, andaban caminando los soldados. Entonces, imagínense que tú estabas ahí arriba en tu casita, a gusto, te asomabas por la ventana y mirabas personas de la SS caminando aquí, buscándote, tratando de encontrarte para poder llevarte a un campo de concentración
concentración donde ibas a tener una mejor vida, según ellos, como lo decían. Es algo aterrador y la verdad que vivir en estos lugares en esos tiempos definitivamente era una verdadera tortura. Oigan, bueno, pues se va a Alemania, se van esos monstruos de estas tierras, llega la Unión Soviética, llega Rusia y le dice a Polonia como, ¿qué onda, hermanos? Firmen este tratado, nos vamos a aliar o nos convertimos en enemigos. Polonia decide firmar y se convierte en un país de la Unión Soviética, es decir, un país comunista. Así es, este país optó por las mismas reglas que tiene ahorita Cuba. La gente sufría hambre, tenía que hacer filas para comprar un poco de comida, no podían comprar papel. Si querías comprar papel te preguntaban en qué trabajas, eres escritor o a qué te dedicas que necesitas papel. Había personas haciendo filas por horas para comprar un pedazo de pan y ustedes imagínense horas en el invierno polaco cayendo nieve y tenías que hacer horas de fila para poder comprar comida para tus hijos que tenían que ir a la escuela. Y así estuvo hasta que ocurrió la caída del muro de Berlín. Muy famoso ese suceso, la famosa caída del muro de Berlín que dividía el comunismo en el capitalismo. Ocurre ese suceso histórico y muchos países de la Unión Europea que eran comunistas se quedaron patinando y dijeron como, pues ¿qué vamos a hacer ahora, no? Muchos se quedaban como si era viable seguir con el comunismo. Muchos optaron por un cambio como Polonia. Polonia fue el primer país comunista que optó por un cambio, que optó por la democracia, por tener una mejor vida, pero también venían las dudas con eso, venían las dudas de si era viable, si les iba a hacer bien a lo que es el país, pero al último lo optó. Miren, aquí está este edificio que tiene las estrellas de David, que son muy típicas judías, y en este lugar que está enfrente de mí era como una escuela de Torah. Aquí dice que este edificio alguna vez fue la casa de estudio de el Torah, que las lecciones las daban los miembros adultos de la comunidad judía. Aquí está una foto de cómo fue en esos tiempos y esas estrellitas, es la estrella de David, que esas estrellitas son esas que se encuentran ahí. Ahí es donde entra en juego el Partido de la Solidaridad, el movimiento de la solidaridad del cual hablamos hace rato, porque con la caída del muro de Berlín y con el gobierno que en sí no sabía qué hacer, el Partido de la Solidaridad fue cuando entró y les dijo, ¿saben qué? Pues que vamos a hacer las cosas bien y esto va a ser y así se tiene que hacer. Entonces se convirtió en un partido político. El pueblo ya no aguanta más, las calles se llenan de gente protestando que ya no querían esa vida, ya no querían seguir con ese comunismo, con eso que el gobierno les estaba dando. Los comunistas que estaban en el poder y mirando todo lo que estaba pasando con el muro de Berlín dijeron, pues bueno, vamos a ver qué quiere esta gente, ¿no? Vamos a escucharlos, vamos a ver qué propuestas tiene. El movimiento de la solidaridad, que ahora era el Partido de la Solidaridad, dirigido por un electricista llamado Lech Walesa, empieza a tener peso en lo que es la ciudad, empieza a tener peso en todo este territorio, porque pues escuchaba a la gente quería tener pactos con Occidente, quería tener relaciones con otros países, quería traer McDonald's, quería traer Coca-Cola, quería traer KFC, nada, es broma, pero pues la gente quería tener libertad de expresión, querían sacar a los gobernantes que habían sido encarcelados injustamente por pensar diferente. La gente de Polonia realmente quería un cambio, querían ser un país libre, hacer lo que quisieran, ir a la universidad, comprarse un carro a la hora que quisieran, poder ir al súper y comprarse sus 100 zlotys de mandado. Así es como Cracovia se convirtió en un campo de batalla, pero no una batalla sangrienta, sino una batalla pacífica. La gente salía todos los días a protestar pacíficamente, salía a exigir ese cambio que estaba necesitando y ocurrió algo que realmente es algo imposible de creer, pero el gobierno los escuchó y después firmaron un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Agosto, en donde les daban libertad de expresión, les daban libertad de comercio, tenían un poco más derecho, les estaban dando lo que estaba pidiendo el pueblo polaco, pero a la Unión Soviética eso no le gustó y dijeron como, ¿qué está pasando aquí? Nos están quitando este país. Entonces los rusos vinieron y le dijeron al gobierno de Polonia como, ¿qué está pasando, hermanos? ¿Por qué toda esta gente está fuera de control? ¿Por qué están dejando que haya libertad de expresión
represión y por qué se está acabando el comunismo aquí. Entonces lo que hizo el gobierno de Polonia fue prohibir el que ahora era el Partido de la Solidaridad. Le dijeron, como saben que todo se vuelve a poner como estaba antes, y prohíbe el Partido de la Solidaridad, y todo aquel que fuera parte lo podrían llegar a meter a la cárcel. Este de aquí es como un tipo mercadito, ¿no? Como un tipo tianguis, como le llamaríamos allá en Latinoamérica, en el barrio judío, y como lo podemos mirar, tienen pues muchos productos judíos, vaya, ¿no? Estos son las típicas, las que usan los judíos, no recuerdo el nombre. Miren, las tacitas de té con la estrella de David al frente. Muchas más cosas más, muchos de estos símbolos judíos muy famosos. Se calmó por un tiempo. El Partido de la Solidaridad seguía todavía sus funciones, pero por debajo del agua, porque el comunismo, si alguien va en contra de sus ideales, ya saben lo que pasa, lo mandan a la cárcel. Pero tiempo más tarde, años más tarde, cuando ya todo estaba más calmado, cuando se calmaron las aguas, que los rusos ya no estaban tan arriba de los polacos, resurgieron las protestas. Toda la gente de Polonia exigiendo un cambio, diciendo ya estuvo, ya no queremos más comunismo, necesitamos ser libres, exigiendo el cambio a más no poder. Se inundaron las calles de gente protestando. El Partido de la Solidaridad ya tenía fieles seguidores de todos lados. Entonces, de tanta gente que estaba protestando, los comunistas dijeron, saben que ya estamos hartos, ya nos tienen hasta la coronilla, lo que vamos a hacer va a ser unas elecciones. Y así, señores, fue como se hicieron las elecciones. Unas elecciones, esas elecciones son las únicas en el mundo que han sido totalmente legítimas. Miren, esta de aquí es una de las tantas sinagogas que todavía están en pie aquí en Kazimierz, en el barrio judío de aquí de Cracovia. Esta todavía está en muy buen estado. Miren qué bonita se mira, bien blanquita, bien bonita, y al parecer está cerrada. El Partido de la Solidaridad se llevó el 99 de las 100 sillas del Senado de aquí de Polonia, así convirtiéndose totalmente en un país ahora capitalista y cumpliéndole el sueño a todos los polacos de ese cambio que tanto estaban esperando, regresándole la libertad a toda la gente. Pero también cabe mencionar que, oigan, las personas quizás de algún país comunista, su sueño es eso, la libertad, pero también tengamos en cuenta que es un cambio totalmente radical. En un país comunista, la gente está acostumbrada a lo mismo del otro, a lo mismo del vecino. Tú tienes lo mismo del vecino. Y las personas que crecimos en países capitalistas, estamos acostumbrados a que, bueno, el vecino a veces tiene más, el otro vecino a veces tiene menos. Es un poco injusta, llamémoslo así, lo que es la vida del país capitalista. A diferencia del país comunista, que todos tienen lo mismo, el mismo vecino va a obtener el mismo pedazo de pan que el otro vecino, y así sucesivamente. Pero aquí realmente se necesitaba ese cambio. Quizá eso es el sueño de los países capitalistas. Mencionemos a Cuba y ahorita en este momento a Venezuela. Este país lo logró. Hoy en día es un país libre, los ciudadanos viven felices, es un país que necesitaban ese cambio, y pues lo vuelvo a repetir, lo demás es historia. Esta es la historia de Polonia, la historia de cómo pasó de ser un país comunista, un país tipo Cuba, un país tipo Venezuela, como se está convirtiendo en este momento, a ser un país libre, a ser un país de democracia, a ser un país en donde la gente tiene completamente el poder de escoger a quién los quiere representar, en un país que abrió los ojos ante la injusticia e hizo algo para calmar todas esas injusticias. Hoy en el mundo todavía existen países con ese tipo de sistema, como lo mencionemos, Cuba, Venezuela, lo que está pasando en estos momentos, Corea del Norte, entre otros. Espero que hayan aprendido un poco de la historia de Polonia, de una historia de resiliencia, una historia de justicia, una historia que es un gran ejemplo para otros países que están pasando exactamente por lo mismo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, van a estar apareciendo por aquí. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Espero que se encuentren muy bien, amigos, y nos vemos en el próximo video.